Buenos días, mi nombre es Eric Machuca y junto con César Belis somos los coordinadores de revisiones clínicas del módulo de cirugía. El día de hoy, el externo Bruno Chávez presentará el tema anestesiología. Adelante, Bruno. Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que lo van a ver. Mi nombre es Bruno Chávez. Vamos a presentar, como ya lo he mencionado, el tema de anestesiología el día de hoy para las revisiones clínicas de cirugía. Los temas a desarrollar el día de hoy son el concepto de lo que es anestesiología, la evaluación preanestésica, el manejo de la vía aérea, la anestesia general, anestesia regional y un pequeño casito clínico. Vamos con el concepto de lo que es la anestesiología como tal. Realmente es una especialidad relativamente nueva, recién comenzó a mediados del siglo XIX y se estableció firmemente en el siguiente siglo. Un poquito de historia para ponernos en contexto. Estamos hablando de 1842, la primera vez que se usa éter como anestésico para la extracción de un diente. Sin embargo, es en el 46 cuando William Thomas Green Norton, que era un dentista y estudiante de medicina, proporciona anestesia para una cirugía para remover un tumor de la mandíbula, siendo esta la primera demostración que se publica sobre anestesia general con una operación quirúrgica con éter. Y esto fue un cambio absolutamente novedoso. Antes de eso, como se puede suponer, no existían operaciones sin dolor. En 1884 se hace la primera infiltración intradérmica y los bloqueos nerviosos con cocaína. Esto más que todo por la invención de la aguja para hacerlo, más que otra cosa. En 1898 se hace la primera anestesia espinal y a quien vemos acá en la foto es a John Snow, padre de la anestesiología, quien investiga y publica libros sobre el uso de éter, cloroformo inhalatorio. Si le suena de algo, sí, es el mismo John Snow de epidemiología, el que si lo recuerdan, la epidemia del cólera de Londres, sí, es el mismo. El alcance en la práctica. Ok, en la práctica, si bien en términos generales podemos decir que el anestesiólogo se encarga de toda la parte no cortante de la cirugía de la perioperatoria, no es solo eso. Ahora actualmente va más allá de eso. Hace cosas fuera del quirófano también. Hace el monitoreo, la sedación y básicamente la anestesia fuera de para procedimientos de imágenes, endoscopías, terapia electroconvulsiva y demás. ¿Qué más podemos ver? Mira, tenemos evaluación y consulta y preparación de pacientes para anestesia. El alivio y la prevención del dolor durante y después del procedimiento quirúrgico, obstétrico, terapéuticos y diagnóstico. Monitoreo y mantenimiento de la fisiología normal durante el periodo perioperatorio o periprocedimiento. Manejo de pacientes críticos. Eso es algo que se está innovando en los últimos años. Que el anestesiólogo también participe en la parte UCI y en la terapia de la reanimación cardiopulmonar. Diagnóstico y tratamiento del dolor agudo, crónico y relacionado con el cáncer. Manejo del dolor. Manejo de hospicio y cuidados paliativos. Manejo clínico y enseñanza de la reanimación cardíaca, pulmonar y neurológica. Evaluación de la función respiratoria y aplicación de la terapia respiratoria. Realización de investigaciones clínicas, translacionales y de ciencias básicas. Supervisión y enseñanza y evaluación del desempeño del personal médico de salud aliado involucrado en la atención perioperatoria, periprocedimental, cuidados paliativos y de cuidados paliativos, cuidados críticos y manejo del dolor. Y finalmente, la participación administrativa en instalaciones, organizaciones de atención médica y escuela de medicina, según corresponde a la misión de la Junta Americana de Anestesiología. ¿En qué consiste la evaluación preanestésica? Básicamente, esta se enfoca en la seguridad del paciente y en la reducción de riesgos, que es lo que puede llevar. Tenemos indicaciones según la ASA, básicamente, que es el American Society of Anesthesiologists. Como mínimo, la ASA nos indica una visita previa de anestesiología debe incluir lo siguiente. Tienes que tener una entrevista con el paciente para revisar su historial médico, de anestesia y de procedimientos. Hacerle un examen físico apropiado. Sí, también hacemos examen físico, también se hace. Revisión de los datos de diagnóstico apropiados. Tienes que chequear todos los exámenes de laboratorio que le has pedido, revisarlos bien, su electrocardiograma, sus radiografías de control, y que se los ha pedido, obviamente. Y la asignación del puntaje del estadio físico según la ASA, que seguramente todos han escuchado de ¿ASA cuánto? ASA, pero vamos a ver dentro de un ratito. Y la formulación y discusión del plan de anestésica con el paciente o el adulto responsable. Porque sí, tenemos que conversar. No es que nosotros decidamos, ok, sí, esta es la mejor, pero si el paciente no quiere esa, tienes que darle otra opción. Porque el paciente elige al final cuál es la que él desea aplicarse. ¿Para qué son estas razones? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Básicamente lo que hacemos es para reducir los posibles riesgos, como ya lo mencioné antes, y las complicaciones. Porque cuando no se hace una buena evaluación preanestésica, corremos riesgos de demoras,
retrasos, complicaciones, incluso cancelaciones, que es lo que a los cirujanos más les molesta, junto con, no, todavía no entra, se aguanta, después, y no, se cancela, no entra misal. Entonces, todo esto se puede evitar. Además, esto, además de quitar horas de un quirófano que se reserva, también quita dinero, porque esto es así. Razones. Detectar y gestionar adecuadamente las condiciones comórbidas, evaluar el riesgo de anestesia y cirugía y disminuirlo, indicar pacientes que pueden requerir técnicas anestésicas especiales o atención posoperatoria, lo voy a explicar en un ratito, establecer resultados de referencia para las decisiones perioperatorias, educar a los pacientes y sus familias sobre los objetivos y riesgos de la anestesia y el papel del anestesiólogo en la atención perioperatoria. Es muy importante, los pacientes siempre se ponen muy nerviosos al entrar a una sala, entonces nosotros tenemos que brindarles ese confort, decir que vas a estar ahí con ellos. Obtener el consentimiento informado, sí, así como los pacientes van a firmar un consentimiento informado para cirugía, también firman otro para anestesiología. Siempre tienes que revisar, siempre se tiene que revisar que tienen los dos firmados antes de entrar al quirófano. Si no, puede pasar que está en plena sala, el cirujano está a punto de hacer la incisión y es como que falta firmar. Uy, ¿qué haces? Facilitar la atención oportuna y evitar cancelaciones del día de la operación. Determinar la idoneidad de los pacientes para someterse a anestesia en sala de operaciones o instalaciones quirúrgicas ambulatorias. Motivar a los pacientes a dejar de fumar, perder peso y comprometerse en otros cuidados preventivos, capacitar al personal en el arte y ciencia de la evaluación preoperatoria y optimización de las condiciones del paciente. Vamos con lo que más seguro van a escuchar y les van a preguntar más en los exámenes, que es el ASA. El ASA básicamente es una clasificación que va del 1 al 6, dependiendo las definiciones ahorita que les voy a mencionar, y hay una extra que es básicamente E, que significa la emergencia, que puede tener cualquiera de estas ASAs y aparte ser una emergencia, que puede pasar. Ok, ASA 1 es el paciente perfectamente normal, es un paciente absolutamente sano, pero por sano es que literalmente no fuma, no toma, no, súper sano. Ya, ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve o básicamente moderada. Entonces, si bien es cierto, básicamente no tiene limitaciones, no tiene limitaciones funcionales, pero ahí entra, por ejemplo, el fumador ocasional, el bebedor social, la embarazada y una obesidad entre 30 y 40, básicamente. No llega a mórbido. También entra con diabetes, hipertensión bien controlada. Básicamente que no hay limitaciones funcionales. Como lo repito, en ASA 3 sí, tenemos un paciente con una enfermedad sistémica severa, básicamente, y esta sí te va a comprometer con unas limitaciones funcionales. Entonces, ya acá tenemos los pacientitos que, okay, si tiene su hipertensión, no está tan controlada. Su diabetes, tampoco, nada controlada. Una insuficiencia renal crónica, tampoco, no la tiene controlada, o es obeso mórbido. Ya, obeso mórbido, ASA 3. También puede entrar si es que ha tenido una angina estable en este sentido. Y sobre todo, aquí vamos a diferenciar junto con el ASA 4, que básicamente es una enfermedad sistémica con limitaciones, que sí pone en riesgo constante su vida respecto a lo que es infartos. Si ha tenido un infarto o una ACV hace menos de 3 meses, ASA 4. Si lo tuvo hace más de 3 meses, ASA 3. Básicamente, ahí téngalos en cuenta. El ASA 5 es el que no va a sobrevivir si es que no lo operas, más de 24 horas. Básicamente, ahí muy trágico en ASA 5. Y ASA 6 básicamente es paciente con muerte cerebral. Ahí no tienes que hacer nada. Ok. Acá lo que les estoy mostrando básicamente es todo lo que tienes que evaluar, condiciones antes de la cirugía. Vamos de las condiciones médicas de las generales. Desde su monitoreo, todos los meses, si es que está hospitalizado, su IMC, en la parte cardiovascular, si es que tiene alguna enfermedad arterial, ¿cómo se llama? Arritmias, un poco de control de la hipertensión, su presión, el respiratorio si es que tiene asma, si es que tiene algún EPOC, si es que tiene exacerbaciones de la misma, si es que ha tenido cirugías de vía aérea, endocrino ya les mencioné diabetes, tiroides también es muy importante, neuromuscular si es que tienes convulsiones, o alguna enfermedad del sistema nervioso central, hepáticas, cualquier hepatopatía, renal insuficiencia renal, porque quizás usas algo que tienes que titular según función renal, músculo esquelético, sobre todo en la parte de lo que es cervicales, si es que tiene algún problema en la movilidad,
oncológico, si es que está recibiendo quimioterapia, la edad también, el lenguaje, si es que se va a poder comunicar contigo, o tiene alguna limitación del lenguaje en caso te quiera avisar algo de algún conflicto o problema durante la operación. Su historial anestésico, si es que antes ya ha recibido ciertos tipos de anestesia, cómo les ha ido, cómo lo ha manejado, o familiares con tal, si es que tiene alguna reacción adversa, siendo la peor de todas y destacando como alguna una hipertermia maligna, eh, y si está embarazada, obviamente. Ayuno. Siempre se va a recomendar ayuno, ayuno. Siempre lo van a escuchar. ¿Pero cuánto? Ok. Si vas a alimentos, líquidos claros, con 2 horas basta. Si es leche materna, son 4 horas. Si es leche de fórmula para lactante, son 6 horas. Una comida ligera son 6 horas. Comida pesada, ya interpretando como la comida normal que uno puede comer, 8 horas. Por eso usualmente se dice 8 horas. Y esto siempre se tiene que preguntar en la evaluación práctica, siempre. Preguntarle, ¿cuándo fue su última comida? Ah, y lo último que tomó, ¿cuándo fue? Vale. Premedicación. Sí, pero tiene que tener un sentido. Y no es algo como que de rutina de hacerlo todo el tiempo. Usualmente sí, podemos acompañarlos con pequeños benzos o algún opiáceo antes, básicamente de entrar a sala, por los nervios que se van a manejar en ese momento, pero que no sea la rutina, básicamente es en casos particulares. Otro tipo de medicaciones sí se deben continuar normal. Si es que está tomando algo para su presión, tiene que seguir tomándolo. Para su diabetes igual, para su tiroides igual. Todos los demás sí se toman, no se suspenden, pero con un poquitito de agua. Mm, no un vaso entero, no. Lo mínimo que pueda tomar de agua para pasar sus pastillas. Anticoagulantes, sí, estos sí los suspendes. Warfarina particularmente la haces 5 días antes y 24 horas antes de la operación le vas a hacer su control de INR para ver cómo está. Sobre todo en operaciones que van a ser con moderado o abundante sangrado. Heparina de bajo peso molecular, si estás usándolo en dosis terapéuticas, 24 horas antes. Si estás usando en dosis profilácticas, 12 horas antes. Vamos con el manejo de la vía aérea, que es un tratamiento de rutina de la vía respiratoria asociado a la anestesia general. Eso tiene una secuencia de las cosas que vas a solicitar y que se van a hacer. Tienes que hacer primero la evaluación preanestésica, la preparación y verificación de los equipos, el posicionamiento del paciente, su preoxigenación, la ventilación con la bolsa y mascarilla, su intubación o colocación de vía aérea con máscara laringia, si es que está indicado, y la confirmación de la colocación correcta del tubo o la vía aérea. Y finalmente es la extubación. La evaluación de la vía aérea. De nuevo, a ver, acá regla de los 3, por ejemplo. Apertura de la boca. No es que tanto abre entre labio y labio, es entre diente y diente. Por eso es la distancia interincisivos o interencía, si es que no tiene dientes. Que tiene que ser mayor a 3 centímetros. Usualmente con 3 dedos. Uno mide sus dedos y sabe cuánto es más o menos. Tienes que valorar la condición de los dientes. Recuerda que como vas a estar manipulando la zona, tienes que contar a veces los dientes que faltan o ver cómo están, si son frágiles o no, porque al momento de manipular te puedes llevar un diente. Puede pasar. Y pasa. La relación de los incisivos superiores, los maxilares contra los incisivos inferiores, que son los mandibulares, que básicamente es la mordida invertida. Le ves al paciente como que intente con los dientes de abajo morderse el labio superior, para ver cuánto puede y cuánto no puede. Es justo lo que les estoy mencionando acá, ¿vale? La distancia tiromentoniana, que es desde el tiroides básicamente hasta el mentón, de nuevo, mayor a 3 dedos, mayor a 3 dedos, bien, tranquilo. La longitud del cuello, si es que tiene un cuello largo, si es que tiene un cuello corto, el grosor del cuello, el rango de movimientos de la cabeza y cuello. Siempre pedir al paciente, viene hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, para ver que la movilidad está conservada y no hay ninguna dificultad. Si es que tiene una presencia de vello facial muy pesado, si tiene una barba muy abundante, la conformidad del espacio mandibular, si es que tiene una micrognatia o lo opuesto, el tamaño de la lengua. Si es que tiene una lengua muy, muy grande, sí te va a molestar un poco. Y el desdema lampante, que es lo que más van a escuchar. Todos estos básicamente son indicadores de intubación difícil.
ninguno es como que mejor que el otro. Idealmente haces varios al mismo tiempo. ¿Tienes que hacer todos? No necesariamente, pero ¿te quita mucho tiempo? No. ¿Y recomendable es hacerlo? Sí. Ok. Tenemos el test de Malempati, que es otro que sí les van a preguntar frecuentemente. Tenemos Malempati del 1 al 4, siendo 1 el que es una intubación mucho más fácil y el 4 es pronóstico de intubación difícil. Entre el 2 y el 3 hay un limbo que no se define si es que no se sabe exactamente, pero así es. Ok. En Malempati 1, ¿qué es lo que vas a ver? Ves todo, absolutamente todo. Simplemente el paciente le dices que saque la lengua. Nada más. Vas a ver desde la úvula, los pilares, las fauces, el paladar blando, el paladar duro. En Malempati 2 vas a ver la úvula y vas a ver solo este paladar blando, o el paladar duro está acá, y las fauces son ligeramente visibles. En el Malempati 3 ya solo ves la base de la úvula, ya no ves completamente la úvula y sigues viendo el paladar blando. Mientras que en el Malempati 4 absolutamente no ves nada, pero nada. Y solo ves el paladar duro ya, y si es que el paciente tiene una muy buena apertura bucal. Ok, ya comprobaste que el paciente va a hacer una intubación fácil, no tiene nada que te sospeche de una intubación difícil, entonces tienes que alistar todos tus equipos. Ok, eh, vas a alistar todos esos equipos que los tienes acá, tienes tu laringoscopio básicamente con las distintas palas, puedes tener palas rectas o palas curvas, palas rectas sobre todo de niños, las palas curvas en adultos, pero realmente depende mucho de la técnica. Usa lo que te sientas cómodo, usar con lo que has aprendido. Así funciona. Los tubos endotraqueales con su respectiva, bueno, que es la guía, como se puede ver, agujas, ¿cómo se llama? La bolsa con la mascarilla, tienes tus guantes también, tu mascarilla simple, tu estetoscopio. Eso de acá es un dispositivo de rescate de aire, que es una máscara laringea. Esto se va a usar en caso de que tengas complicaciones para intubar. Si no puedes intubar, vas a dispositivos de rescate de aire, porque si ya lo pusiste en plano, no está respirando. Así que eso ahí. Bueno, también en gafas, más de lo mismo. Los tubos de mayo, bastante importante. Eh, la mascarilla, junto con sus bolsas para ventilación manual, sonda, sonda, y ya estamos. Ok. Comprobaste todos tus equipos de mesa que te los van a traer siempre a la sala, bien selladitos, todo. Igual vas a comprobar lo que está todo bien. Y vas a tener la máquina de anestesio. Familiarizarse con la máquina, sí. La máquina solamente va a tener estos dos compartimientos acá que son los más importantes. El morado que es isoflurane y el amarillo que es sevoflurane. Estos son los anestésicos inhalatorios que se van a usar. La máquina asimismo tiene acá el monitor. Entonces, el paciente apenas entra a sala, lo vas a monitorizar. Se le monitoriza, te vas a tener todas las funciones, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y su EKG. Lo vas a tener ahí monitorizado. Tienes acá la bolsita para ventilarlo también. Es usualmente la que eh, vas a usar una vez que estés probando si es que el tubo está en posición, cuando lo estés comprobando. Tienes acá la cal. Acá la ves absolutamente blanca, pero a medida que vaya pasando la cirugía y vaya haciendo este intercambio de oxígeno, se va a empezar a poner un azul morado y eso te va a indicar cuándo es que tienes que cambiarlo. Cuando ya ves que está como que la mitad media azul morada, como que ok, tenemos que cambiar. Perfecto. Tenemos el posicionamiento del paciente. Tienes que poner al paciente en una posición de olfateo. ¿Por qué tienes que poner posición de olfateo? Porque tienes que alinear los tres ejes. En posición normal, que es la posición A, los tres ejes, el oral, el laringio y el faríngeo, cada quien está por su lado. Aquí, si intentas intubar ahí, difícilmente vas a ver algo directamente. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a poner en posición de olfateo. ¿Qué es la posición de olfateo? Básicamente es una extensión del cuello. O sea, una extensión para intentar alinear lo más posible los tres ejes y así tener una visualización de la glotis. Ok, perfecto. Ya lo tienes en un posicionamiento y vas a hacer una ventilación con bolsa y mascarilla. Para hacer esta preoxigenación, básicamente con la bolsa y mascarilla, es la técnica de la E y la C. Es bien fuerte escoger, no es tan
fácil, como que si lo pongo suavecito. No, porque tienes que hacer que presurice completamente, que se insufle el pecho. Tienes que ver que se hinche. Básicamente, no tienes que tener fugas. Ahí, por ejemplo, cuando tener abundante vello, a veces te puede complicar. Es decir, se te escapa un poco el aire, se te filtra. Y tienes que poner fuerte. En caso de que no te dé la fuerza con una mano, ok, lo haces con dos manos y que otra persona te ayude. Pero se tiene que hacer, como sea. Vamos ahora con la intubación. Como les mencioné, este es el tubo endotraqueal con la respectiva guía. Y acá tenemos el laringoscopio, que tienes que asegurarte que esté funcionando. Las palas acá tienen tallas y la forma de colocarlo y ver que la luz funcione. Particularmente se cogen con la mano izquierda, básicamente porque esa es la distribución que tiene esta pal. También existen para zurdos, que es quienes lo van a ponerse en la mano derecha, y esto es a la inversa. Ahorita voy a explicar por qué es así. Para el momento de la intubación y de casi todos esos procedimientos, el paciente ya está, ya lo induciste. Entonces, en este momento ya no hace nada por él mismo. Todo depende de lo que hagamos y tiene que hacerse muy rápido. No hay mucho tiempo, porque por más que le hemos preoxigenado para cualquier contratiempo, pues él no va a respirar por sí mismo por un rato más. Ok, vamos a ingresar con el laringoscopio. Miren cómo lo está cogiendo con básicamente los 4 dedos. Lo agarras fuerte. Acá hay otra técnica para cogerlo. Vas a ingresar desde el lado, el cachete derecho básicamente del paciente. Ingresas, desplazas la lengua y elevas. Eso es básicamente el procedimiento. Entonces lo vemos acá. Vas a ingresar por el lado derecho, por la comisura labial derecha. Vas a desplazar la lengua al moverlo hacia la izquierda y jalas hacia arriba. No es muñeca, no es palanquear. Si palanqueas, te vas a ir llevando los dientes y se vuelan. Haces así y el diente sale volando. No te pone mucha resistencia. Entonces, ingresas, izquierda y elevas. Es todo el brazo. No es muñeca, es brazo. Levantas sin miedo la cabeza. Pesa la cabeza sí, pero levanta sin miedo. Y así vas a tener una visualización entera de todo lo que es la glotis. Por eso les mencioné hace un ratito la distribución de la pala. La pala, retrocediendo un poquito, ven que tiene este espacio justo del otro lado, que es como que hueco, es básicamente donde va a ir la lengua. Entonces la lengua calza ahí y la arrastra. Entonces esto que es hueco te da justo todo el camino para que si quieres visualizar bien o apoyártelo para poner tu bando para ingresar. Entonces, ok, desplazamos y flexionamos hacia arriba. No llega hacia arriba. Después, acá vamos a tener otra escala, que básicamente es el Cormac. El Cormac es qué tanto de la glotis básicamente podemos ver y de las cuerdas vocales. Un Cormac 1, que es el que estamos viendo absolutamente todo. Estamos viendo todo, muy bonito. Vemos el anillo glótico en su totalidad, con las cuerdas vocales, perfecto. El grado 2, solo vamos a observar la comisura o la mitad superior del anillo glótico. Entonces, no vemos mucho. Grado 3, solo observa la epiglotis y no vemos el orificio glótico. Entonces, no estamos viendo, acá no estamos visualizando. Y en un Cormac 4 no vemos nada, absolutamente nada. A diferencia del Malampati, que no depende de nosotros, la escala Cormac sí depende de la técnica, laringoscópica, básicamente. Entonces, lo que para mí puede ser un Cormac 4, para otra persona es un Cormac 1. Entonces, quizás mi técnica me está fallando. Y la otra persona tiene una mejor técnica y ve todo. Ok, vamos ahora, sigamos con la intubación. Ok, perfecto. Desplacé la lengua, traccioné y esto es lo que debería ver, por ejemplo, en un Cormac 1. Veo todo. Absolutamente estoy viendo todo. Cuerdas vocales, el orificio glótico. El epiglotis no le estoy viendo que está tapada por acá. Y empiezo a intubar. Toda intubación es visualizada. No se intuba ciegas. Se intuba viendo lo que estás viendo. Tienes que estar viendo el orificio y ver cómo entra tu tubo endotraqueal por aquí.
así. Lo vas guiando, lo vas centrando y ves que pasó las cuerdas vocales y ya. Dependiendo de la altura del paciente y el tamaño del tubo que estés usando, es cuánto va a entrar. Usualmente entre 7 y 8 se usa el largo de los tubos y más o menos entre 15 y 17 es como que en los centímetros al nivel de la comisura labial te pueden indicar que ya estás en un buen nivel, que no necesitas seguir introduciendo más. Ok, perfecto. Una vez que ya pasaste el epiglotis, si tú crees que estás en un buen nivel, insuflas esto, que es el CAF. El CAF, básicamente, volviendo acá al tubo endotraqueal, es este globito que está aquí. eh, este es el CAF y lo vas a insuflar aquí con las jeringuitas chiquititas de 5 cc solo para el aire, lo cual va a ser un sello. Un sello. Vas a sellar en ese momento la vía aérea, básicamente por debajo de la glotis. Entonces así el tubo queda fijo en esa zona y te aseguras la vía aérea en caso de que haya el paciente vomite, haga algún reflujo o se vacíe el contenido de la cavidad gástrica por N motivos, no te va a entrar a la vía aérea porque lo tienes sellado. Entonces has asegurado la vía aérea en ese sentido. ¿Cuánto aire requiere? Usualmente entre 5 y 10 cc, básicamente. Vas probando, vas tanteando, que no esté muy durito ni muy suave. No se insufla de golpe y con furia, se insufla a una velocidad moderada, porque si no, el cuerpo que sabe estar relajado en ese momento puede tener ciertos espasmos de la glotis. Una vez que ya, ok, ya insuflé mi CAF, yo creo que está bien, vamos a comprobar si es que está colocado a la altura correcta. Porque si me pasé, ok, puedo estar, idealmente tengo que estar a 3 centímetros sobre la carina, idealmente. Si me pasé, uy, me fui un bronquio. Solo estoy insuflando un pulmón. Y estoy insuflando solo un pulmón, le estoy metiendo toda la presión que dividía en dos en solo uno. Entonces, tengo riesgo de barotrauma. Por eso es importante ver el nivel. Para eso, acá sí depende mucho del lugar en donde estés. Si no tienes muchos equipos, ok, lo tradicional, tu estetoscopio. Chapas tu estetoscopio, empieza a la persona, alguien que ventile un poco y vas ocultando. Ocultas sonido, vas desde las bases hacia los ápices y vas en paralelo. Viendo si se están insuflando, si escuchas en la misma intensidad, si se están insuflando ambos, si uno está más fuerte, si está más bajito, si uno no se insufla nada, no escucha sonido. Ya escuchas el murmullo, básicamente. ¿Qué pasa si no escuchas el sonido? Si solo escuchas en uno, mejor dicho, solo un pulmón, solo un lado. Ok, significa que te pasaste. Entonces, insuflas un poco el CAF y retrocedes un poco el tubo. Y después vuelves a ocultar. Así es como sabes que estás. Así mismo, que el mismo hecho que escuches el murmullo vesicular significa que, ok, estás en vía aérea, no estás en estómago. Otra forma de saber que estás es básicamente el vapor del CO2 cuando tienes el tubo va a marcar un alito de CO2. Y otro es, como lo estás ventilando, porque el paciente no está respirando, sino tú lo estás bolseando, que se expanda. Se expande, ok. Tienes 3 indicadores ahí para saber que estás. Ahora, si tienes el equipo, ok. Existen unos dispositivos que miden el nivel de CO2 y te lo va a registrar. Entonces, y te lo marca con tonos de colores. Entonces, dependiendo del tono que te lo pongas, como que te dice, te asegura que estás en vía aérea y que no estás en otro lado. Entonces, con eso sabes que estás en el lugar correcto. Pero eso no siempre lo vas a tener, y al menos en mi experiencia en el hospital en el que estaba no se tenía. Entonces, era con estetoscopio a la antigua. Ok, ya sabes que estás en el lugar correcto, ya estás a la altura correcta, muy bien. Ahora tienes que asegurar el tubo, porque no puedes dejarlo con el tubo que se mueve para todos lados. Entonces, hay muchas técnicas realmente para asegurarlo. Usualmente se hace con esparadrapo. En la imagen acá lo pueden ver que están haciendo con gasa. Personalmente nunca lo he visto con gasa, pero no encontré una imagen donde estuvieran haciendo con esparadrapo. Hay muchas técnicas, hay desde coges una tira larga de esparadrapo,
lo partes la mitad hacia la mitad, como si fueran dos pantaloncitos. Entonces, pegas la parte que no sé de los pantaloncitos hacia la base del tubo. El tubo lo vas a pegar siempre para el lado derecho, básicamente. Y vas envolviendo los pantaloncitos alrededor del tubo. Después del otro lado, lo mismo. Y te aseguras bien el tubo que esté bien fijo. Después de fijar el tubo, ya lo conectas a toda la máquina anestesia que tiene con estos tubos que son anillados, que no se codan. Entonces, siempre te vas a asegurar de que esté recibiendo suministro de CO2, ya que te aseguraste que tu máquina está bien, que está calibrada, que está funcionando, ya lo configuras en el volumen de aire que le quieres dar, en las velocidades que le quieres dar, en la presión que le quieres dar, y en ese momento ya lo tienes asegurado. Esa es la parte más complicada, básicamente, de la detección de los mayores riesgos. ¿Qué pasaría si no lo puedes intubar? Ok, si no lo puedes intubar, tienes que pedir ayuda. Si un especialista no puede intubarlo al tercer intento, ya es que estamos en una intubación difícil. Si el especialista no puede, ya, ahí sí estamos un poco fregados. ¿Existen otras formas de intubarlo? Sí, existe el videolaringoscopio o laringoscopio comercial. Entonces, básicamente es como si fuera un laringoscopio, pero que tiene una camarita en la punta. Entonces, casi que ni siquiera tienes que mudar la posición del olfateo, porque ingresas y ves en la pantalla todo. La cámara lo hace todo. Entonces, estás viendo la cámara, ingresas viendo lo que está en la cámara. Y está. Como videolaringoscopio, intubas o intubas. No, ahí no hay mucho que hacer. Y si ni con eso, o no cuentas con eso, ya, tienes que usar dispositivos de rescate de aire, como la máscara laringea que les puse al inicio. En máscaras laringeas hay muchas más, realmente. Y hay muchas más complejas. También puede ser otro que no sea una máscara laringea como un boogie, pero se puede tocar eso en otra exposición. Un conceptito más. Cuando estás intubando, sobre todo cuando estás visualizando, no es ir, yo qué sé, probando, choco, o estoy raspando. No, es si estás viendo, ingresas o no ingresas, simplemente. No, no estés frotando ni nada porque estás haciendo edema. Y como eso se edematice más y más y más, se va a obstruir y ya no vas a poder. Entonces, si veo, intento una, si fallé, retiro. Dos, tres, ok, no puedo, pido ayuda. Vamos con la anestesia general. Básicamente es el estado de inconsciencia inducido farmacológicamente que facilita la cirugía evitando el dolor y el recuerdo perioperatorio. Entonces, creo que quienes hayan operado de cualquier cosa van a decir, no, que no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo cuando entré a sala, quizás que vi a los doctores y de ahí nada. Entonces, sí, básicamente es por eso. ¿Cuáles son los objetivos de la anestesia general? Son tres. A priori son tres. Es la inconsciencia, que es desvanecerlo, básicamente, que ya no seas consciente de lo que es de la situación, la analgesia, que es quitarte absolutamente todo el dolor, y la relajación neuromuscular. Entonces, tenemos, aparte es la sedación, que también se puede hacer, la pérdida de conciencia, que ya está mencionada, la amnesia anterógrada, que es básicamente, desde que yo te pongo cierto fármaco hacia adelante, no te vas a acordar de nada. Lo que habías hecho antes, sí, pero a partir de aquí hacia adelante, te voy a borrar todo recuerdo de lo que pasó en sala, no te vas a acordar. La analgesia que se mencionó, la relajación neuromuscular, y el control del sistema nervioso autónomo. Porque eso lo estamos controlando con la máquina y con ciertas drogas AOV pase algo. ¿Cuáles son los tipos de anestesia general? No solo existe un tipo, existen varios. El más común sería la balanceada, el que más se usa, pero también existe la inhalatoria y la TIVA. Vamos a ver con la inhalatoria. La inhalatoria es el uso exclusivo de anestésicos inhalatorios. Ya les mencioné al principio, cuando les puse la máquina, tenemos el sevoflurane, que es el más usado, el isoflurane, y también tenemos el desflurane. Todo en este caso es todo inhalatorio. La inducción, el mantenimiento, el despertar, todo inhalatorio. Mientras que lo que últimamente se hace es TIVA, que es una anestesia total intravenosa. No uso nada del inhalatorio, no uso ningún anestésico inhalatorio. Como lo mencioné, inducción, mantenimiento, se consiguen todas por fármacos administrados exclusivamente por vía endovenosa. Y la balanceada,
que es la que más se usa, creo, es la mezcla de ambos. Usas los dos. Tienes una inducción con fármacos con fármacos intravenosos y un mantenimiento con inhalatorios, básicamente. Como ya mencioné, tienes fármacos inhalados, que son los hipnóticos, y los intravenosos como opiáceos y relajantes musculares para su inducción y mantenimiento. ¿Cuáles son las fases? Tienes 3 fases en la anestesia inhalatoria. Tienes la inducción, el mantenimiento y el despertar. La inducción la vas a conseguir los 3 objetivos que se mencionaron al principio. Vas a conseguir la inconsciencia, la analgesia y la relajación neuromuscular. Aquí es donde tienes que tener el control de la vía aérea. Por eso cuando les mencioné todas las partes de la intubación, es el tiempo que estás teniendo. Porque perfecto, ya lo tienes inconsciente, ya está inconsciente. No siente dolor, pero la has relajado muscularmente. Entonces, como tiene todo relajado, tiene el diafragma relajado. Entonces, él no va a respirar por sí mismo. En ese momento está en apnea total. Depende de ti que lo conectes y que coja el patrón que la máquina le ha programado, para que no caiga en hipoxia y todo lo demás. Esta es la fase más importante, porque surge la mayor cantidad de complicaciones, sobre todo ligadas a que no puedas intubarlo. Casos muy puntuales, muy raros, sería el caso de que tenga una hipertermia maligna, que es la peor de las cosas que te puede pasar, que realmente es muy, muy raro. El mantenimiento, tenemos la profundidad de la anestesia adecuada en el acto quirúrgico. Eso, sí, eso lo vas a controlar con el monitoreo, con la máquina. ¿Qué tan profundo lo quieres hacer? ¿Qué tanto en plano lo vas a estar? Hay formas de saber qué tan en plano está. Hay máquinas de anestesia que tienen ciertos aparatos que pueden medir la onda cerebral para saber qué tan profundo está la anestesia y qué tanto superficial está. ¿Por qué? Si está muy superficial, es que puede despertar en cualquier momento. Entonces, que echarle conciencia en ese momento no va a ser agradable para el paciente en lo absoluto. Y si está muy metido, puede generar daño cerebral, básicamente. Entonces, ni muy metido ni muy superficial. Siempre ahí en ese rango. Vas a tener el control ventilatorio, vas a tener también el control hemodinámico y el control térmico, que se suele olvidar o estar en sala, la temperatura se suele poner para comodidad del anestesiólogo, para la comunidad del cirujano, porque hace mucho calor, no para el paciente. Esto sobre todo en pacientes de edades extremas, sobre todo tanto bebés y ancianos, que son mucho más lábiles a estos cambios de temperatura y se pueden presentar complicaciones. Y el despertar. El despertar básicamente es la transición del estado de inconsciencia a conciencia. Tenemos una disminución progresiva del hipnótico hasta su suspensión. No es que lo suspendes de golpe, sino lo vas, en caso de los inhalatorios, vas cerrándolo para que baje la concentración y esto lo vas a ver en la recuperación de sus reflejos autónomos. Y la extubación. Cuando ves que tengas estos reflejos autónomos, es donde vas a ver que empieza a coger un patrón ventilatorio. Aparte de todo lo que estás monitorizando, estás monitorizando su capnografía. Entonces, ahí vas a poder ver estas curvas del patrón ventilatorio. Entonces, una vez que tú como que cierras, vas viendo que empieza a coger un patrón diferente a la máquina. La máquina le pone 1 y él empieza a hacer otra cosa diferente. Entonces, ahí vas viendo que ya puedes ir suspendiendo la máquina y ver que coja plano. Una vez que él coge su buen patrón ventilatorio, dices, ok, perfecto, califica para extubarlo. Y justo eso es lo que viene ahorita, la extubación. Okay. Para extubarlo, tenemos que tener la reversión de los fármacos utilizados. Por ejemplo, como les mencioné, si estábamos usando anestésicos inhalatorios, pues lo vamos cerrando. Entonces, si lo vamos cerrando, deja de hacer efecto y se va revirtiendo solo. A menos que nos hayamos pasado de ciertas dosis, en caso de usar un relajante muscular, ya hemos pensado que va a ser una cirugía de 2 horas, pero tenemos un cirujano que es muy, muy capo y lo hizo en 1 hora, uy, lo tenemos relajado para 1 hora más. No, bueno, aquí sí que usar antídotos y revertirlo y sacarlo de ahí. Otros, como ya les mencioné, que tenga una ventilación espontánea que sostenga su función cardiopulmonar, que básicamente es que tenga su propio patrón ventilatorio y su estado cardiopulmonar. Entonces, buen patrón,
función neuromuscular y sistema hemodinámico. Para extubarlo, básicamente vamos a la inversa de lo que hicimos para intubarlo. Hay dos formas, o está completamente dormido o está despierto. Despierto no necesariamente significa que esté consciente. Despierto es que tenga reflejos autónomos. En plan, si yo lo quito de golpe, me va a pujar. Igual como si no estuviera bien relajado también. Entonces, primero, desinflo el CAF. Igualito, como lo inflé, pongo la misma jeringuita que está vacía. Lo pongo y solito se va a llenar solita por presiones. Y le quito todo el CAF. Igualito, no lo quito de golpe, sino luego lento. Si lo quito de golpe, ahora que sí tiene buenos reflejos, me va a hacer espasmo. Me va a hacer un espasmo laringio ahí. Entonces, igual, cuando lo retire, si es que lo retiro de forma muy violenta, también me hace espasmo laringio, y como me hace espasmo laringio y no lo tengo intubado ya, se cierra. Y como se cierre, no lo voy a poder rescatar bien. Entonces, una vez que coja patrón, o tú mismo estés induciendo el patrón en ese momento para hacerlo más fuerte, lo vas a quitar en la exhalación. Paciente, inspira, exhala y lo quitas. En un solo movimiento. No lo estás tratando despacito, tirándolo. No. No, tampoco es fuerte. Pero tienes que seguir su patrón para que no sienta como que algo ajeno en contra de su propio movimiento, idealmente. Y así ya está. Lo extubaste. Si lo haces despierto, es eh, mucho más seguro, pero no siempre es agradable para el paciente. Igual, no se va a firmar, pero lo ves un poco ahí pujando. Ok, vamos con los fármacos. Para básicamente la inducción, vamos a tener tres tipos de fármacos. Son para las tres funciones que queremos hacer, que son la analgesia, la inconsciencia y la relajación neuromuscular. Vamos con los analgésicos opiáceos. Tenemos el fentanilo y el remifentanilo. Acá tenemos el mecanismo de acción, que es una activación del receptor opioide que inhibe la liberación presináptica y la respuesta postsináptica a los neurotransmisores excitadores liberados por las neuronas nociceptivas. La potencia. El fentanilo es 75 hasta 125 veces más potente que la morfina, mientras que el remifenta es de 2 a 6 veces más potente que el fentanilo. ¿Cuál es su dosis para la inducción? Es 12,50 microgramos por kilogramo de peso, mientras que el remifenta es mucho menos, es solo 1 microgramo por kilogramo de peso. Clínicamente, no afecta cardiovascularmente, pero sí disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la presión intracraneal, puede generar estreñimiento. Si es que tiene cálculos o alguna litiasis o alguna enfermedad litiásica vesicular, sí, te puede dar un cólico vesicular, un espasmo, entonces ojito con eso, y la antitoxicidad naloxona. Si lo quieren ver cómo viene, básicamente el fentanilo viene en estas ampollitas chiquititas, son bien chiquititas. Y acá tenemos el remifenta que básicamente se prepara. Los hipnóticos. Ok. Tenemos hipnóticos, los inhalatorios, que son los que más les he mencionado para el mantenimiento. Tenemos el sevoflurane, que es el amarillo, el isoflurane, que es el moradito. Los colores son internacionales, básicamente. Siempre van a ir esos colores, no hay mucho que ver aquí. ¿Qué significa este MAC? MAC. MAC es la concentración a la cual lo tienes que llevar en la máquina, de cuando lo vas abriendo para que le esté fluyendo el anestésico, para que esté en el plano adecuado y que esté en la concentración adecuada del fármaco haciendo su efecto. MAC significa es la concentración alveolar mínima, para que haga su efecto como tal. Entonces, el isoflurano tienes que tener un MAC de 1.2 y el sevoflurano un MAC de 2. Con eso está tranquilo. ¿Puede afectarse más o menos? Sí, hay factores que alteran el MAC, la temperatura, la edad, el alcohol, la anemia, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, la presión arterial, el electrolitos y fármacos. Los intravenosos, por ejemplo, aquí, todos estos para dosis de inducción. Más conocido quizás, algunos lo van a conocer más, otros menos, el propofol, que es básicamente este líquido que parece una leche espesa, este es propofol. ¿Cómo funciona el propofol? Facilita la inhibición mediada por la unión del receptor GABA. Dosis de inducción entre 1 y 3 miligramos por kilogramo de peso. Sus efectos clínicos básicamente son disminuir la presión arterial, genera un inotropismo negativo, disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la pica.
hasta ahorita, como hemos visto, tanto los analgésicos como el propofol, que los estamos utilizando para la inducción, ambos disminuyen la frecuencia respiratoria. Entonces, vas a ver que tienes que tener cuidado cuando los estás usando y sabes que tienes que intubarlos. ¿Sí? Acá no hay mucho demora de lo que tienes que hacer. Y todos bajan la presión arterial, te la llevan al suelo, disminuyen el neotropismo en este caso. Así que tener cuidado en qué lo estás usando. Obviamente, si tienes un paciente que está en shock, no le vas a poner propofol. Si está en shock, la presión de que estaba baja te le vas al piso. Entonces, ahí no. Caso contrario, por ejemplo, es la ketamina. La ketamina inhibe canales N-metil de aspartato y los canales catiónicos activados por hiperpolarización neuronal. La inducción es 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso y sus efectos clínicos hacen el inverso. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión intracranial. Lo malo es que tiene este efecto disociativo de generar alucinaciones muy vívidas que se ha reportado, pero lo bueno es que no afecta la frecuencia respiratoria. Entonces no vas a caer en el paro respiratorio en ese momento usando ketamina. Entonces es bastante seguro en ese sentido. ¿En quién no lo usarías? En un paciente hipertenso. Pero un paciente con una crisis hipertensiva, Dios sabe por qué razón, pero quiere de emergencia operarse, no, ketamina no. Si no, le subes la presión al cielo. Midazolam. El midazolam también lo podemos usar para la inducción. Según el receptor GABA, básicamente, tiene como cualquier benzo, su dosis de inducción es de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo de peso, y sus efectos clínicos son disminuir la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la frecuencia respiratoria. Ya sigue la temática normal de los demás. Asimismo, el midazolam tiene otro efecto. El midazolam tiene ese efecto de amnesia anterior. Tú pones midazolam simplemente para que el paciente ni se acuerde. Puede ser que hay momentos en los que el paciente pareciera como está despertando un poquito, sobre todo cuando son anestesias regionales y con sedación o solo sedación, pero le pones midazolam y el paciente después no se va a acordar. Puede ser que esté hablándote un poco incoherentemente, no tan cuerdo, pero no se va a acordar. Luego tenemos los relajantes neuromusculares. Los tenemos despolarizantes y no despolarizantes. Despolarizantes tenemos la succinilcolina. Te vamos a usar para una intubación de secuencia rápida. ¿Cuándo usamos una intubación de secuencia rápida? Cuando tenemos un paciente que lo calificamos como estómago lleno. Tenemos un paciente que no tiene soyuno y lo tenemos como estómago lleno. No te la vas a jugar a hacer todos estos procedimientos que estamos haciendo con tanta calma. Tiene que ser bastante rápido. ¿Cuál es la diferencia entre una intubación con secuencia rápida y una que no es rápida? La preoxigenación. No estás preoxigenando. Simplemente colocas los 3 fármacos que son de elección. Usualmente es en ese orden: fentanilo, es propofol y rocurona, mercurionio, según lo que tengas. Usualmente es así y pues intubas. En este caso no. En este caso vas a reemplazar rocurona, mercurionio acá por succinilcolina. ¿Por qué? Como pueden ver acá, la dosis de 1 a 1,5 miligramos, mecanismo de acción, agonista de receptores acetilcolina en unión neuromuscular, tiempo de inicio, 30 a 60 segundos. Es súper rápido. No tienes que esperar demasiado. Entonces, lo pones y el paciente se plancha, ya está relajadísimo. Entonces, te va a permitir maniobrar, intubar rápido. Como lo estás procesionando, con mayor razón tienes que hacerlo rápido. No tienes ese tiempo en caso de que, no pude intubarlo, todo lo demás, no. Así que, como estás relajándolo, estás relajando también los esfínteres esofágico inferior y superior. Entonces, si tienes estómago lleno por A o B y hay reflujo, suave. Igual, si está un paciente con muchas náuseas, náuseas incoercibles que no bajan con nada, tiene una obstrucción intestinal severa, o una hepatitis o una apendicitis que está con náuseas y náuseas que no paran, igual, está estómago lleno. Entonces, vas a ver cuando lo relajas y estás haciendo tu técnica laringoscópica, ves como de donde estás tú estás bien el plano, pero en la parte del esófago puedes ver cómo va viniendo el río, un huaico terrible hacia un lugar que no quieres. Entonces, eso te motiva a hacerlo más rápido. Okay.
¿Cuánto es su tiempo de acción? Menos de 10 minutos. Sus efectos adversos son las fasciculaciones, estos dolorcitos, hipercalemia, tener cuidado de esto sí, hipercalemia cuando usas succinilcolina, hipertermia maligna. Ese es el más grave de todos. El antídoto para la hipertermia maligna dentro de sale dantroleno. Esto es muy, muy raro que pase. Es muy, muy raro. Pero es lo peor que te puede pasar. El antídoto, como es raro, el antídoto también es súper raro. Hasta donde yo recuerdo, solo se tiene dantroleno en Perú, en el hospital del ejército o en naval, básicamente. Porque como ellos tienen registros históricos de las familias, saben que hay ciertas familias que ya han tenido ese efecto adverso y lo tienen justamente para descendientes. Y acá, como pueden ver, tienen su sinicolina en este envase. A veces también hay en ampollas chiquititas. Tenemos hasta ahora rocurionio y ocuronio, que esos son los no despolarizantes. ¿Cuál es su mecanismo de ambos? Son antagonistas competitivos del receptor acetilcolina en la neurona muscular. Dosis de intubación, rocurionio 0,45 a 0,9 miligramos kilogramos y el rocurionio es muchísimo menos, 0,08 a 0,12 miligramos kilogramos. Su tiempo de inicio, el rocurionio empieza un poquito más rápido, que es de 60 a 90 segundos, mientras que el becurionio se toma su tiempo, son unos 3 minutos. Su tiempo de acción, los dos tienen una acción bastante intermedia. El becurionio suele durar un poquito más, pero vamos a estar entre 20 y 30 minutos. Y el antídoto para el rocuronio es el Sugamadex. ¿Cuándo usa Sugamadex? Como lo mencioné antes. Ok, le pusiste a rocuronio pensando que iba a estar, que necesitaba estar planchado 2 horas de cirugía. El cirujano fue muy capo, lo hizo en 1 hora. El quirófano no lo puedes, no te puedes quedar con el paciente 1 hora. O sea, sí, tienes que quedar ahí hasta que el paciente coja patrón. Entonces, si te basaste, te vas a quedar ahí. Pero si tienes Sugamadex, ok, perfecto, le pones Sugamadex y lo reviertes. Una vez que lo reviertas ya, no va a estar 1 hora. Va a estar entre 5 y 10 minutos. Ahí. Está. Y puedes desocupar este quirófano, vaya al equipo de limpieza, lo va a limpiar y ya está para utilizarse. Y para acá podemos ver rocuronium. Entonces, rápido chiles. ¿Cuáles son las complicaciones de la anestesia general? La primera y la más grande es no poder intubar. Como no puedes intubar, suda frío. Porque ya lo tienes inducido. Entonces, como no lo intubes, no va a respirar. Y si no respira, se muere. Entonces, sí, esa es la más grande. Por eso es que hay este dispositivo de rescate de. Otra complicación es tener que revertirlo. Quieras o no quieras, que te pasaste de dosis o te fuiste un poco, hay que revertirlo. Laringo o broncoespasmo al extubar. Como lo mencioné, si al momento de extubarlo rozas o lo haces muy lento o lo haces en contra de su patrón, generas este espasmo y se cierra. Y como se cierre, olvídate, no se va a abrir. No se va a abrir, no vas a poder volverlo a intubar. Si ves que, si ves que el espasmo se está produciendo, vuelve a meter rapidísimo el tubo endotraqueal. No lo dudes, porque se va a cerrar y no lo vas a poder abrir después. Otro, ya, y los últimos dos que son los más severos, es la neumonía aspirativa y la hipertermia maligna. La hipertermia maligna que es súper raro y la neumonía aspirativa es una complicación que no quieres que nunca te pase, pero que sí te puede pasar, mucho más común que la hipertermia maligna. ¿Qué consiste la neumonía aspirativa? Es la complicación preparatoria más importante y la causa más común de muerte relacionada a la anestesia. Tienes un 10 a 30% de muerte asociada a la anestesia. El riesgo es entre 2,9 y 4,7 por cada 100.000 anestésicos generales que tenemos. Por cada 100.000 pacientes que anestesian, tienes entre 3 y 5 que pueda pasar de esto. ¿Cuáles son las complicaciones de que tenemos neumonía aspirativa? La neumonía aspirativa tiene tres nombres que se suelen usar como sinónimos, a veces se confunden, pero en 3 aristas los puedes dividir así. La neumonitis química o neumonitis aspirativa, la infección bacteriana, que es la neumonía aspirativa, y la obstrucción mecánica. ¿Qué consiste? La neumonitis química básicamente es, digamos que es el reflujo del contenido gástrico, pero inocuo. No, de milagro, no tenía el estómago vacío, absolutamente nada. Solo es ácido gástrico, ácido clorhídrico, básicamente. Entonces, esto va a generar, hacer un ácido que está entrando una vía, una mucosa, va a generar irritación y esta irritación va a generar la inflamación y todo lo demás. Básicamente es una neumonitis, es porque es aséptica. La infección bacteriana, ok, perfecto. Tenía comida.
tiene comida, tiene bacterias, tiene microorganismos. Entonces, ya no estamos hablando de algo aséptico. Entonces ya vamos con infección, entonces es neumonía. Y lo otro es la expulsión mecánica. Recordemos que este volumen que está ingresando va a ocupar un espacio. Entonces, al ocupar el espacio que ocuparía el aire, hace que se obstruya. Entonces, no va a ingresar el aire hacia el alvéolo, porque ya está ocupado con un líquido completamente. Tenemos en la referencia de tórax estamos viendo el infiltrado alveolar bilateral luego de la aspiración del contenido gástrico. Ok. ¿Qué hacer cuando pasa esto? Realmente no hay mucho que hacer. Es muy mortal. Esto es muy mortal. Por eso es que hay tantos predictores de vía aérea difícil, de que el ayuno es muy importante, todo por esto, básicamente. Porque eso es muy mortal. Que te pase eso, el paciente no suele sobrevivir. ¿Qué se hace? Monitoreo. ¿Ves? Eh, Monitoreo, se sugiere presión positiva, según ciertos PEF, algunos usan corticoides, no hay un consenso, realmente. Y ninguna terapia demostró ser mejor que otra, y por eso la complicación sigue siendo muy, muy grande. Vamos con la anestesia regional, que es un bloqueo de conducción nerviosa hacia y desde el área quirúrgica. Hay tipos de anestesia regional. Tenemos la neuraxial, el bloqueo del plexo nervioso y la infiltración cutánea, o anestesia local, que solemos decirlo usualmente. Neuraxial es raquidia o epidural. Siempre. Local del plexo nervioso es la administración perineural de anestésicos locales en la proximidad a los plexos nerviosos, ya sea braquial, cubital, femoral. Y la infiltración cutánea, que es la administración anestésico local en tejido subcutáneo y dermis. Quien ha suturado sabe dónde poner la anestesia para que pueda suturar tranquilo o hacer cualquier procedimiento tranquilo. ¿Ya? Con respecto al plexo nervioso, para hacer bloqueos de plexos, hay dos formas. O lo haces por reparos anatómicos, que se hacía antiguamente con reparos anatómicos, donde tienes que calcular dónde va a estar cruzando el nervio, vas a ingresar con la aguja y vas a infiltrar bastante anestésico de tu preferencia, ya sea lidocaína o bupivacaína, pero vas a infiltrar bastante, porque no sabes dónde está específicamente el nervio. Te imaginas que está por ahí y usas bastante contenido. Caso contrario, es que ahora usualmente se usa con guía ecográfica. Entonces, con guía ecográfica, sabes dónde está el nervio, sabes dónde está los plexos, entonces ya vas dirigido. Vas donde está el nervio, plexos, y no necesitas bañar toda la área de anestesia. Solo alrededor del nervio, ya, con eso te quedas tranquilo. Vamos un poco de anatomía. Un poco que en la anatomía tenemos la columna vertebral, básicamente con la médula. Vemos dónde empieza la caudequina, y viendo a detalle lo que nos importa es esta parte de acá. De afuera hacia adentro tenemos piel, tenemos tejido subcutáneo, tenemos ligamento supraespinoso. Primer ligamento, supraespinoso. Segundo ligamento, interespinoso. Tercer ligamento flavio o ligamento amarillo. Estos tres tienen que quedárselos clarísimos. Estos, puedo preguntárselos también. O sea, ¿cuál tienes que pasar para llegar al espacio epidural? O entre cuál y cuál es el espacio epidural. Básicamente es estos dos. Son los ligamentos con los cuales tienes que tener mucho cuidado, para los cuales tengas que saber que estás en el lugar y en el espacio adecuado para colocar tu anestesia. Entonces, vas a escucharlos como sonidos, como clics, 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 clics al momento de ir entrando con la aguja que estés utilizando. ¿Siempre vas a escuchar los clics puntuales? No necesariamente. Como ahorita el procedimiento es un poco a ciegas. No, realmente es a ciegas. Entonces, escuchas de todo. Pero si escuchas los tres sonidos clavados, es genial. A veces pues escuchas solo uno, a veces ninguno, a veces como 10. Bueno. Ok. Después de que pases el ligamento amarillo, vas a estar en el espacio epidural. Ahí es donde vas a poner tu anestesia epidural. ¿Qué pasa si te vas un poquito más del espacio epidural? Tienes la membrana aracnoides y la dura madre. Si los perforas, ya hiciste una punción lumbar. Y ya estás en espacio
raquídeo, básicamente. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Vas a ver el líquido cefalorraquídeo cómo va fluyendo. Idealmente no tienes que, no te tiene que pasar eso. A menos que quieras un raquídeo. Si quieres un raquídeo, eso es lo ideal, ese es tu indicador. Si no, te pasaste. Ok, lo mismo que para la anestesia general. Tienes que preparar primero tu equipo, ver que todo está idealmente. Esto te lo van a traer, pero bueno, tú tienes que revisar lo que todo esté tal cual. Vamos primero con las agujas. Hay distintos tipos de agujas, tanto para las epidurales como para las raquídeas. Para la epidural tienes la aguja Touji, que es la más conocida. ¿Ya? Tienes acá el estilete que está acá, que no se ve, que es muy finito, y la aguja como tal. Destaquen estas líneas que hacen contraste, están ahí para que tú sepas cuánto estás ingresando. Porque cuando tú ingresas es milímetro a milímetro. No es que ingresas hasta el final, no. Tú una vez que empezaste a entrar es milímetro a milímetro, poquito a poquito. Y con eso te vas marcando cuánto estás, medir mejor cuánto estás ingresando y cuánto no. Tenemos la Wingley, que es para la orquídea, también con su estilete. Después podemos hacer imágenes de cómo es la punta. Básicamente la diferencia está en la punta. La diferencia de las agujas es la punta. Ok, tenemos acá el equipo para epidural, básicamente, donde ya depende de comodidad y lo que se acostumbre quien va a hacer el epidural, en este caso el anestesiólogo, es si es que va a usar jeringas de vidrio o jeringas de plástico. Acá podemos ver jeringas de plástico, pero también quiero mostrarles estas jeringas de vidrio, básicamente. Estas jeringas de vidrio se usan sobre todo no es tanto por costumbre, diría yo, que esas son las que más he visto, más nunca he visto con plástico, siempre son de vidrio. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al peso como tal de la jeringa. Es costumbre realmente. Ya. ¿Qué jeringas necesitas? Necesitas una jeringa pequeñita, que es con la cual vas a infiltrar primero un poco de anestesia para la piel, ¿ya? Después vas a tener la jeringa, la grande, en la cual tienes tu anestesia cargada ya para para el epidural y lo que quieres bloquear directamente en ese sentido, cuánto le vas a poner, después voy a indicar cómo calculas estas cosas, las distintas agujas, eh, sobre todo para cargar el fármaco y para... Usualmente usamos 18, que es esta rosada, para infiltrar a la piel. Esta de acá se va a usar para la pérdida de la resistencia, que es una técnica para saber que estás en el espacio epidural. También se puede usar en las de vidrio, todos. Después acá tienes una Touji, y acá tienes básicamente un catéter. ¿Cuándo puedes dejar un catéter? Cuando es una cirugía muy, muy larga o vas a reoperarlo al día siguiente, es una cirugía en 2 tiempos y necesitas dejar el bloqueo para no hacer dos, pones el catéter y ya. O una cirugía muy prolongada, que no vas a poder poner todo el volumen que quieres poner desde el principio, bueno, le dejas el catéter, el sello del catéter y todo. Ya. Importante el posicionamiento que tienes que colocarlo. Hay dos técnicas. O lo pones de cuito lateral, o lo pones lateral, o lo pones sentado. ¿Alguna es mejor que la otra? No, realmente. Usualmente son sentados. Bueno, la lateral, usualmente he leído que se usa embarazadas. Sin embargo, en la experiencia dentro del hospital en el que roté, nunca había alguna embarazada que le pusiera la epidural este, lateral, sino lo hacía como sentarse y a pasar la barriga y todo. Ok. Como lo vimos en la primera imagen, el cono llega hasta T12, L1, L2. Entonces, hasta ahí llega y después ya tenemos la corquina. Entonces, a partir de ahí para hacia abajo estamos en una zona bastante segura para ingresar a epidural. Mismo concepto casi que la punción lumbar. Y vamos a ver el mismo reparo anatómico, dicho sea de paso. Entonces, tenemos las crestas ilíacas. Entonces, el paciente está sentado, y vamos a decir, pegue, pegue el mentón al pecho, saque espalda, saque espalda, saque espalda. Ya. Y que nos abran los espacios vertebrales y nosotros marcamos, tocamos las apófisis, las crestas ilíacas y las trazamos hasta la línea media.
Entonces ahí marcamos. Idealmente no marcamos con el dedo, pero o sea, de alguna forma tienes que marcar. Justo ese espacio específico que vas a estar a un nivel entre L4, L5 o L3, L4. Obligatoriamente tienes que, justo eso es lo que estaba diciendo, ves las crestas ilíacas y haces este posicionamiento que es pegar el pecho. ¿Necesariamente tienes que ponerlo a ese nivel? No, realmente tienes que buscar el mejor espacio. Que esto te sirva como una guía para saber, ok, aquí es seguro, de aquí para abajo es seguro y de aquí para arriba es seguro. Perfecto. Pero tienes que buscar el mejor espacio. Con el dedo vas a ir presionando justo entre las apófisis espinosas, como lo podemos estar viendo acá. Entonces es como que vas presionando para ver, ok, hay buen espacio. No, el de arriba, no, acá no siento nada. Uy, acá hay buen espacio. Ok, entro aquí abajo. No mandas específicamente la línea, no está escrito en piedra, que tienes que entrar justo donde es la intersección de las crestas. ¿Por qué es lo que mencioné de que mentón al cuello y sacar espalda? Básicamente para abrir el espacio. Si se dan cuenta, en extensión, las vértebras no te dejan mucho espacio, están bastante cerradas. No tienes mucho espacio para entrar y puedes chocar con los huesos, básicamente con la misma vértebra. Con cualquier parte de la vértebra vas a chocar. Entonces, al momento de hacer esta flexión, vas a expandir el espacio. De lo que estaba así, ahora está así. Y eso te permite ingresar con mayor facilidad. Y las apófisis espinosas que estaban así, te hacen así, te levanta un poquito. De estar así completamente a estar así. Entonces puedes ingresar con mayor facilidad. Ok, hacemos la punción. Como en todo lo demás, como en todo, primero cogemos nuestro área, la limpiamos siempre, lo hemos marcado en nuestro punto y vamos a hacer la punción, no olvidar dónde está, siempre, de círculos de dentro hacia afuera. Como consejo diría, de verdad, llévalo hasta el final, hasta las crestas ilíacas, porque te puede pasar que, ok, marcaste, limpiaste y te olvidaste, giraste un segundo para coger tu equipo y ponerlo ahí y te olvidaste de dónde estaba, dónde marcaste exactamente. O te cabe la duda, uy, marqué aquí, marqué arriba, porque marcaste bien. Entonces vuelves a tocar las crestas. Pero si no limpiaste las crestas, ya con tus guantes que te habías puesto, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama eso? Con tus guantes tocaste, estás contaminante. Entonces, cambiarte de guantes, volver a lavarte las manos de forma con tu lavado de manos quirúrgico. Te pones tus guantes con la técnica para poner guante, guante, el otro guante. Ya. Para que no te pase eso, sí, eh, limpia hasta las crestas, como consejo. Ya. Después, vas a ingresar con la aguja, ¿cómo se llama? Primero vas a ingresar con la aguja de la lidocaína, la jeringuita pequeña. Vas a infiltrar la piel primero. Infiltras la piel un poquito y retiras. Nada más. Eso es solo para la piel. No es nada más. Recuerda que vas a meter una aguja como de este vuelo y vas a ir a veces maniobrando un poco, direccionando y palanqueando para encontrar el espacio. Entonces, para eso es anestesia eh, cutánea en ese momento. Ok. Después, coges tu aguja Tonji y la cargas con en este caso vemos que no está cogiendo la jeringa con la anestesia, sin embargo es porque está haciendo cierta técnica. Usualmente lo que he visto es poner la aguja con la jeringa llena de la bupiolido que vayamos a usar para hacerla epidural. Entonces de alguna forma vas a coger la jeringa, que es usualmente de vidrio, y la aguja. Entonces coges si eres diestro, coges la jeringa con la mano derecha y la punta de la aguja con la mano izquierda. Y simétricamente vas ingresando milímetro a milímetro. Y vas escuchando los clics, clics. Los vas a escuchar realmente y los vas a sentir sobre todo. Pero como lo dije al inicio, no siempre vas a sentir 3 clics. A veces sientes 2, tú sientes uno, pues, o puedes escuchar 10. Sientes que es track, 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 track. Puede ser muchas cosas. Entonces,
¿cómo sabrías tú si estás en el lugar correcto? También, existen formas, por ejemplo, acá podemos calcular más o menos cómo ingresar, el mejor ángulo, por ejemplo, 1 centímetro hacia el costado, 1 centímetro hacia abajo, 1 centímetro hacia el costado, 1 centímetro hacia abajo, para ver y los ángulos por donde vas ingresando. Puedes ingresar medial, pues, literalmente medialmente, o en la línea paramedial, un poquito de costadito. Depende de cómo te hayas acostumbrado y cómo consigas mejor el espacio. Paramedial, beneficios que te puede dar es que no te estorba la apófisis espinosa. Eso sí. ¿Qué pasaría si es que no encuentras un buen espacio, a pesar de que le has dicho que pegue las rodillas, que pegue el mentón aquí? Hay ciertas formas de que se abra el espacio. Puede ser que se pegue las rodillas al pecho, o que las piernas le cuelguen. Hay formas hay distintas posiciones, no solo es pegar el mentón al cuello. O sea, esa sí la vas a mantener siempre, pero hay otras cosas aparte que puedes ayudarte para que se mantenga así. También puedes pedirle a la circulante que te ayude de una manito y mantenga al paciente con la cabeza mucho más flexionada para que esté en un buen espacio y no se vaya a mover cuando el momento el momento de la punción como tal. Ok. Vamos con lo que es el epidural como tal. Como les he mencionado, tenemos acá la aguja Touji. Esta es la aguja Touji y van a ver cómo es la punta. Versus una Cranford, que es otra aguja para ¿cómo se llama? Para epidurales. Ven cómo la punta es lo que manda en ese sentido. Siempre igual, bisel hacia arriba. Siempre es bisel hacia arriba, como en casi cualquier función que uno vaya a realizar. Okay. Haces los 3 clics. Acá, por ejemplo, lo hacen desde la línea medial y llegaste al espacio epidural y ahí vas a liberar la anestesia. ¿Cómo sé que estoy en espacio epidural? Fácil. Hay 2 técnicas. La que vimos en la imagen anterior se llama gota pendiente. Entonces, solo estamos ingresando, como ven en la aguja Touji, y acá en la puntita tiene una gota, literalmente. Tiene una gota yo sé, puede ser el líquido de cloruro de sodio, ¿ya? Y acá en este caso es cloruro de sodio. Vamos a salir, ¿no quieran? Y recuerden que el espacio epidural es un espacio que tiene presión negativa. Entonces, una vez que entres al espacio epidural, te chupa la gota. Entonces tú sabes, estoy en espacio epidural. Vale, perfecto. ¿no? Tengo la gota, si entra al espacio, me la chupa. Ya. Otra es la pérdida de resistencia. Esa es la que yo he visto más. Eh, entonces, acá sí, tengo la aguja y tengo la jeringa. Entonces, ¿en qué consiste? Mientras voy ingresando, voy infiltrando un poquito. O sea, no voy infiltrando realmente, voy tanteando. Como todo esto es espacio cerrado, que no hay ningún lugar por donde puede infiltrar, no hay un espacio, una cavidad en la cual me permita liberar el contenido, hay resistencia. Entonces, tú intentas y te rechaza, te empuja hacia atrás, no te deja. Entonces, así sabes que no estás en ningún lugar. Entonces, sigues infiltrando hasta que de repente, una vez que entraste, escuchaste 3 ruidos, pruebas y se resbala solito. No te pone resistir. Va como la C, así, suavecito. Ya. Ahí sabes que llegas al espacio e infiltras. ¿Pueden haber falsos positivos? Sí. Por eso es que no es que infiltras con todo. Te perdió resistencia y infiltras con todo. No. Pruebas un poquito. Pruebas entre 2 y 5 cc para ver si es que te sigue dando ¿cómo se llama? Esta pérdida de resistencia. O de repente infiltraste 2, 3 y uy, resistencia de nuevo. Uy, no. Esto, quién sabe dónde estaré, pero no estoy en el espacio plural. Porque no, ¿qué resistencia de nuevo? Vamos con la raquidia. De nuevo, la técnica es exactamente la misma. Lo único que vas a cambiar es la aguja y el lugar donde vas a ingresar. Esa es la Quingle, que es la que les puse al inicio. Ven cómo es la punta. Las puntas pueden ser romas o cortantes. La Waikre y el Scrot. ¿Cómo sabes que llegaste al espacio raquídeo? Fácil.
el LCR. El líquido cefalorraquídeo va a salir. Entonces, por más que tú tengas la lidocaína o la bupivacaína con estas trazas de EPI en tu jeringa, cuando ingreses, ya que acá tiene el líquido cefalorraquídeo, va a tener una presión positiva, va a salir. Entonces, va a ser una, ¿cómo se turbia? Se vuelve turbio tu líquido transparente. Ahí vas a saber, ok, ya estoy en el espacio. Ahí, el filtro. Consideraciones, ya que la raquidia pega mucho más rápido. Entonces, ya que pega mucho más rápido, no te da mucho tiempo una vez que lo pones a acomodar al paciente. Tienes que hacer muy rápido. Es decir, el paciente está sentado sobre tu camilla, porque en ese momento el paciente está sobre la camilla y está monitorizado. eh, ya le acabas de hacer la anestesia regional, tienes que decirle que se eche, que se ponga en la posición para que, en la que el cirujano va a estar más cómodo para hacer todo el procedimiento. La raquidia tiene el beneficio de que, ya que estás en el espacio raquídeo, si tú al paciente en ese momento rápidamente lo echas y lo volteas para algún costado, solo vas a bañar las raíces nerviosas de ese lado. Entonces puedes hacer un bloqueo, por ejemplo, solo miembro inferior izquierdo o solo miembro inferior derecho, desde ahí. Bueno, no solo miembro inferior, son desde ese nivel hacia abajo, pero solo izquierdo, solo derecho. ¿Cuáles son los fármacos que se van a utilizar? Ok, tenemos lidocaína o bupivacaína. Lido del 2% y bupi del 0,5%. ¿Solo eso nos basta? No, usualmente usamos trazas de epinefrina. ¿Cómo son esto de las trazas de epinefrina? Vas a coger la jeringa con lo cual vas a cargar todo el bupi y toda la concentración de lo que le vas a poner, que eso es de vidrio. Vas a coger un poquito de epi y vas a bañar toda la jeringa. O sea, vas a eh, intentar que toda la EPI recubra las paredes, pero no es que se te quede un poco de pinefrina, un cc de pinefrina, no. Una vez que ves que todas las paredes están bañadas, hacia el aire o apuntando hacia el tacho rojo, o donde quieras apuntar realmente, como si bombearas, como si estuvieras empezando una jeringa fuerte, como inflando un globo realmente, así. Y hasta que se evapore todo y te sientas la jeringa que está seca. Entonces, ya la jeringa te quedó bañada con trazas de epinefrina. Después de eso, ya cargas tu lido o tu bupi, dependiendo de lo que quieras usar. ¿Por qué hacemos trazas de epi? Básicamente porque potencia el efecto. Si la lido te duraba entre una, una hora y media, con trazas de epi te dura 2 horas, 3 horas. Si la bupi te duraba de 2 a 4, pues ahora te va a durar 4, 4, 6, 8. Entonces, eh, para eso se usa. Factores que determinan la altura del bloqueo espinal. ¿Hasta dónde quieres bloquear? La varicidad de la solución anestésica. ¿Qué se refiere con varicidad? Es el peso, básicamente. Cada una de estas distintos anestésicos tienen distintos, según su varicidad, si es que van a subir, si es que se van a mantener al nivel, o si es que se van a caer por su peso. A mayor variedad, mayor peso. Entonces va a caer de gol, va a caer. O sea, el bloqueo no se te va a subir. Si tú pones en L4, L5, porque dices, ok, está seguro, está tranquilo, es una zona segura, no voy a bloquear tan arriba. Entonces, estas son una varicidad o ISO o hiper, básicamente. Mientras que si usas una hipo, pues va a subir. Se te va a subir el bloqueo. Y eso es lo que a ti te puede preocupar, que se te vaya muy arriba. Ok, hiciste una epidural para hacer, porque le iban a hacer una rafía o corregir un prolapso, ya sea rectal o vaginal, y de repente la paciente dice, doctor, no siento el brazo. Uf, uy, peligro. Como llegas mucho más arriba, empiezas a bloquear cosas que no quieres bloquear. Ya. Después está la posición del paciente durante y después de la inyección, como ya lo mencioné, sobre todo si se requiere. Porque eso, bueno, dependiendo, si lo echas, lo pones, va a fluir. La dosis de droga que estás usando, obviamente. Cuánta concentración estás usando. El sitio de la inyección, también. La altura donde estás poniendo. Si es cervical, torácico, lumbar o sacra. La edad del paciente. El volumen del SR. Este es un indicador que realmente nunca lo he visto empleado.
y es un poco difícil, diría yo. La curvatura de la columna vertebral, el volumen de la droga, este asunto, independientemente de la concentración. La dirección del bicep, hacia dónde estás apuntando, obviamente la vas a mandar a ese lugar. Y la altura del paciente. Obviamente, si es si es un paciente pequeño o es una persona que mide 1,53 m, no vas a poner la misma cantidad de volumen a una persona que mide 1,93 m. También nos van a marcar la altura del bloqueo. ¿Cuáles son las complicaciones que nos pueden pasar? Ok, de la raquidia es una cefalea postpunción, que es como una punción lumbar igualito, la cefalea postpunción. El bloqueo simpático, que tenemos hipotensión, la bradicardia y una vasodilatación. Nos preocupa eso realmente. Náuseas, vómitos, retención urinaria, si nos preocupa, pues hay que poner la sonda en ese caso. Prurito e infecciones. Por eso siempre tener cuidado, siempre mucha higiene al momento de hacer esos procedimientos. La epidural. La principal preocupación es perforar la dura madre. Básicamente es lo que más te puede pasar, que es pasarte. Ok, ¿qué pasa si te pasaste? Tienes dos opciones, o entras más arriba o la conviertes. Si me pasé, ya, lo convierto. Ok, te iba a poner epidural, discúlpame, pero te pondré rapidez. Después te pondré algo para la cefalea postpunción. Yo ojalá no te pase ninguna de estas complicaciones, pero sí, esa es la más fuerte. Otra es la administración errónea del anestésico local. Que tengas un falso positivo y lo infiltres en cualquier parte. Digamos que tienes un espacio positivo, un espacio gigante y te entró toda la anestesia, pero no estabas en el lugar. Entonces no le va a pegar la anestesia. Entonces, afectación al nivel de la anestesia, un absceso epidural, puede pasar, un hematoma epidural. ¿Qué más te puede pasar con la epidural? Que te dé epidural en parche, que tengas una anestesia en parche. ¿A qué se refiere que una anestesia en parche? Se relaciona, se dice, a alguien que ha tenido múltiples anestesias epidurales en la misma zona, tienes como cicatrices. Entonces, esas cicatrices que ya están, obviamente son fibrizadas, cuando pongas el anestésico de nuevo, no van a pegar en esas partes. Entonces, como ya no pega el anestésico ahí, tienes una anestesia en parche. Entonces, ok, tienes como que si dividimos las 9 regiones del abdomen, imaginemos que bloqueamos todo el abdomen. De repente bloqueamos perfectamente bien los flancos, pero la zona umbilical no está bloqueada. Y te digas, ¿qué? Pero le pegaste que sí. Y es, ¿what? Entonces, te puede pasar. Y en ese momento, complicaciones. ¿Ya? Si pega muy en parche y el paciente no puede soportar la cirugía, ya, tienes que convertir una regional a una general. Por eso es muy importante siempre, independientemente de si vas a hacer una anestesia general o una regional, siempre hacer los predictores de pie difícil. Nunca sabes cuándo el paciente se te puede complicar y va a requerir ser intubado, o pasar a general, o convertirlo. Puede pasar cualquier cosa y el paciente va a requerir esto. Entonces, siempre tener tu equipo disponible, tu máquina perfectamente funcionando, todo a la mano, siempre con mucha precaución, mucha seguridad. Contraindicaciones para hacer anestesias regionales. Una absoluta es una hipovolemia severa. No, no le vas a hacer hipovolemia severa. Tienes que no otra cosa. Que tenga coagulopatías. Que tenga un aumento de la presión intracraneal. Ya saben, enclavamiento. Una infección en el sitio de punción. Justo donde voy a poner el mejor espacio. Tengo una infección en la piel, una infección de tejido subcutáneo. No. O que el paciente no quiera, como lo mencioné. Estas cosas se conversan con el paciente. Si el paciente, digamos, es fóbico a las agujas, dice, no, agujas no, o ya me han puesto y me ha dolido mucho, no quiero que me pongan nada en la espalda, no quiero agujas en la espalda, prefiero que me intuben, no quiero sentir nada, ya, está bien, perfecto. Relativas, que tenga sepsis, un paciente que no es cooperativo. Suele pasar, esto suele pasar más de lo que piensan, porque duele, es
Y da mucha ansiedad estar en un lugar donde estás con una bata rodeado de personas en las cuales tú has visto la aguja, no la estás viendo exactamente, pero estás sintiendo una aguja gigante. Y el paciente se asusta, no quiere, me duele, se mueve. Como se mueva, uff, terrible. Que tenga una deformación espinal severa, ya sea una hiperlordosis, hipercifosis, este, o una escoliosis muy severa, un déficit neurológico persistente, donde pues, el paciente no tiene un control ni fuerza para mantenerse en ese caso. Entonces, el paciente por sí mismo no se va a poner en la posición, requiere ayuda. Lesiones desmineralizantes, más de lo mismo en ese caso. Ok, vamos con la resolución de un pequeño casito clínico. Ya que esto se lo dejó grabado un poquito abstracto como tal, tenemos algo muy común que les puede pasar. Paciente mujer de 36 años programada para colecistectomía. Es una colela programada. No hay riesgo, mayor riesgo no hay. Tiene 36 años. ¿Qué le solicitan hacer en la evaluación para anestesia? ¿Qué le preguntarían? Como no hay charla de preguntas, les dejo unos minutos si quieren poner el vídeo y van pensando qué le pueden preguntar. Y ahorita mismo les doy las respuestas. Entonces, ok. ¿Qué cosas, y este se resume, qué puntos claves siempre tengo que preguntar? Uno es revisar el consentimiento informado en anestesiología. De paso también vas a revisar el de, como tienes todo el file de la historia clínica, vamos a ver todos los consentimientos informados y todos los exámenes y todo, pero es importante que revises el de anestesiología. Sí, tienes que ver, como lo digo. De paso me vas a revisar el de cirugía y por si acaso el cirujano se olvidó, pasarle la voz, decirle, te olvidaste de pedirle, paciente firma acá, está consciente de esto, tal, 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 tal. Tienes que explicar el plan anestésico. Lo vas a explicar, le vas a decir esto, ok, la anestesia va a ser esta, van a hacer estos procedimientos, usted va a estar así, ¿usted está de acuerdo con esto? El paciente va a decir sí o no. Vale. Tienes que evaluar los proyectos de intubación difícil, ya los hemos mencionado, el espacio incisivo, estancia mentoniana, movilidad del cuello corto, cuello ancho, todo, el malampati. Siempre preguntar por el ayuno, siempre. ¿Por qué en este caso es mucho más importante? ¿Cómo se llama? No sé si puse. Básicamente es porque en embarazadas siempre se considera estómago lleno. Embarazadas siempre es estómago lleno. Siempre tener mucho cuidado. Entonces, independientemente de que la embarazada te diga, ¿sabes qué? No, no como hace, yo no sé, 10 horas, no como, no. El hecho de ser embarazada, estómago lleno, vas con mucho cuidado. Aquí esta es la bibliografía. Y eso es todo en este caso de exposición. Muchas gracias por la atención, a quien haya visto todo el vídeo. De verdad, un gusto. Si les gusta, dejarle un like, comentar algo, cualquier cosa se puede hacer, se puede responder. Gracias, Bruno. Gracias por tu presentación. Quisiera agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias por su comprensión. Ha sido una semana muy difícil en el Perú que nos ha afectado a todos. Por eso hemos hecho estas grabaciones para que este proyecto se pueda concluir y llegue a todos ustedes. De nuevo, gracias, Bruno, por esta excelente presentación. Este proyecto no hubiera sido posible sin tu participación. Quisiera agradecer, como siempre, al director del Comité Permanente Académico, Alexandro Berrospi, por su gran gestión y apoyo al proyecto. Agradecer también al doctor Aronés por corregir y orientar las teorías para hacerlo lo mejor posible. Y nada, muchas gracias, muchachos. Espero que sea de su ayuda esta información y nos vemos en la próxima revisión clínica. Muchas gracias. Gracias.